Parashá Bereshit 5781. Bereshit bara Elohim ve'et Hashamayim ve'et haaretz. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. A partir de hoy, mis amigos, iniciamos un nuevo ciclo de estudio de la Torá. Todos los comentadores coinciden afirmando que todos los secretos de la creación están concentrados en estas primeras 7 palabras del Génesis. La primera pregunta que nos surge entonces es: ¿quién creó el mundo y todo lo que existe? Esta pregunta, por supuesto, es la base de nuestro estudio. Es la pregunta que mueve a la ciencia y a la existencia del hombre. Porque antes un científico podía tener la hipótesis de que el mundo se creó a sí mismo. Entonces, no había ningún interés en buscar respuestas sobre la creación del universo, pero felizmente hoy en día ya esto no es así. Fíjense que un científico una vez se presentó ante Ibn Ezra, adelantando esta teoría, que el mundo se creó por sí solo. Entonces el sabio le mostró un hermoso dibujo que despertó el interés de este científico. Con admiración, el hombre le preguntó quién era el autor. Ezra le respondió que un gato había golpeado su pie contra un frasco de tinta que se había derramado sobre este papel, y que era esto lo que había producido esta obra. Herido en su orgullo intelectual, el hombre le dijo: «¿Estás bromeando?». Ezra continuó diciendo: entonces, ¿cómo explica que un mundo tan hermoso y hábilmente organizado haya nacido por sí solo? Bien, mis amigos, hay científicos que hoy en día alegan que es una aberración creer que los días de la creación se refieren realmente a días. Al respecto, el Rambam dice que ciertamente los días de la creación son días, solo que el tiempo no se mueve igual en el texto bíblico a el tiempo como lo conocemos nosotros. Es decir, no son días de 24 horas como lo conocemos nosotros. Por otro lado, aquel que piensa que fue Dios quien creó el mundo, pero que lo humaniza poniéndole ojo, nariz, boca, manos y pies, tampoco puede entrar en un nivel secreto de la Torá, porque sus ideas iniciales bloquean un cambio en los paradigmas mentales, sobre todo en una pregunta fundamental de la existencia como esta: ¿quién creó el mundo? Eso quiere decir que para poder aprender verdaderamente debemos desprendernos de conceptos previos, o al menos debemos estar abiertos a escuchar nuevas ideas sin que éstas nos choquen. Solo así podemos profundizar en la Torá, que en sus niveles más intensos rompen todas nuestras estructuras mentales para reformarnos. Esto es como un árbol que, si no tiene un bastón que lo enderece a lo largo de su vida, crece torcido. La Torá, entonces, es el bastón. Ya sabemos que la Torá comienza con la segunda letra del alfabeto hebreo, y esta letra es la inicial de la palabra Bereshit, que quiere decir normalmente al principio, o que se traduce como al principio. Rashi de Troyes pregunta: ¿por qué la Torá comienza describiendo lo que sucedió en Bereshit? Básicamente pregunta: ¿qué pasó con el Aleph?, que es la letra número 1 del alfabeto hebreo, porque la Torá empieza con la letra 2. Según Rashi, la Torá
no nos está informando sobre la creación del mundo, sino nos está explicando por qué Hashem creó el mundo, cuál es su finalidad. Esto lo afirma porque Bereshit en hebreo no significa en el principio, sino significa el objetivo de. También hay que tener en cuenta que la bet está en mayúscula, como si el texto la estuviera demarcando del resto de la palabra. La bet, de hecho, en su forma gráfica significa casa. Entonces la bet nos está describiendo un lugar. Y Reshit quiere decir finalidad, pero tiene su raíz en la palabra Rosh, que quiere decir cabeza. Entonces, los sabios deducen que lo que sucedió en el principio tiene que ver con los intelectos, con la Jochma. En conclusión, Bereshit quiere decir que la Bet surgió, o que de la Bet surgió el objetivo del pensamiento divino. Luego nos dice Bara, es decir, Bereshit Bara, que Bara es una palabra en singular y que significa creó. El detalle aquí es que la verdadera creación es algo que no existe previamente, algo que se crea de la nada. Entonces la palabra Bara nos indica que antes no había nada. Sin embargo, Bara en hebreo significa también lleno. Esto nos da la idea de abundancia. Entonces el objetivo del pensamiento divino fue abundancia, fue creación, fue plenitud, pero no es una plenitud asociada a la felicidad, es una plenitud asociada a lo completo. Luego tenemos el nombre Elohim, que es una palabra plural y claramente se refiere a una identidad. En ese mismo espíritu divino del cual hablamos al principio, que ha bajado a un nivel llamado el Creador. Siendo así, ¿por qué esta entidad Elohim no es la primera palabra del texto? Pareciera que el texto está invertido. Se supone que el Creador es nuestra máxima aspiración. Entonces debería estar en posición principal, es el protagonista. Dice el Talmud que esto sucede para que entendamos precisamente que no es Elohim el máximo nivel, que hay algo más allá de Elohim. Elohim, según la tradición rabínica, significa también las leyes del rigor de la naturaleza. Entonces, podríamos decir que lo que se creó fueron las leyes que rigen la inteligencia de la naturaleza. Y la naturaleza vendría siendo la Bet, una casa, una forma que dentro de esa forma hay una inteligencia que es lo que le da vida. Entonces, si queremos darle un sentido a la traducción en español que se acerque más o menos al hebreo, tenemos que decir Bereshit bara Elohim, quiere decir el objetivo o el propósito del pensamiento divino llenó a Elohim, llenó a la naturaleza. Vean que hasta aquí la Torá nos está diciendo que hay algo que precede a la creación, hay algo que creó al Creador. Y también podríamos pensar que dice que el propósito del Espíritu Divino embarazó al Creador. Nos dice luego la palabra et hashamayim, que si la traducimos, et quiere decir y, como y, una preposición que unifica a dos palabras. Es como decir blanco y negro. Pero el lenguaje bíblico et está escrito con el alef y con la taf, que son la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Es decir, que estas dos letras contienen a todas las otras letras que están
dentro del alfabeto hebreo. Es decir, la et constituye a todo el alfabeto hebreo. Entonces, en el texto, Elohim y Hashamayim están asociados a través del et. Hashamayim está traducido como cielo, pero ¿qué es el cielo? ¿Es un lugar? ¿Es la atmósfera? ¿Es la capa de ozono? ¿Qué es y dónde está ubicado el cielo? El Talmud dice que el cielo es el lugar en donde residen las almas. El Midrash dice, Hashamayim es una contracción de Esh, que quiere decir fuego, que es masculino, y Mayim, que es agua, que es femenino. Entonces aquí tenemos dos elementos que permiten la proliferación y la manutención de la vida. Esto nos refuerza la teoría de la creación de las leyes que gobiernan la naturaleza. El Rambam sostiene que este Hashamayim está hablando solo del capítulo 1, versículo 2, pero que el Hashamayim que aparece en el capítulo 1 del versículo 8 no está relacionado con esto en absoluto. Entonces, tenemos dos contextos diferentes, un cielo metafísico y el firmamento que vemos hoy en día, que es el H2O, oxígeno e hidrógeno, que es lo que nos permite que podamos respirar. Hashamayim es una palabra plural, por eso muchos dicen que se refieren a las 7 capas de la atmósfera llamada los 7 cielos. Luego, para terminar con este primer análisis, tenemos que el versículo 1 nos dice también Ve'et haaretz. Y aquí tenemos que la vav que acompaña de nuevo a la preposición et significa también y, pero cuando la vav aparece precediendo una palabra, nos indica que en este caso la et está enganchada de la palabra Hashamayim, es decir, que viene pegada de él, lo cual nos permite deducir que Hashamayim y Haaretz, que significa tierra, son dos extremos, de dos cosas diferentes, de algo metafísico y de algo físico. Entonces, la Torá nos está confrontando a algo impalpable, como es el cielo, con lo palpable que es la tierra. Es el ideal contra lo realizado. Entonces, para darle un sentido a este primer versículo, podríamos traducirlo para nuestro entendimiento como algo así. Dice, el propósito del pensamiento divino llenó a los Elohim y a las letras hebreas, creando el modelo ideal, y también las letras hebreas crearon la tierra. Vean cómo todo este análisis se diferencia de este primer versículo traducido como en el principio se creó el cielo y la tierra. Aquí tenemos una dimensión completamente diferente a lo que está traducido. Ahora, esta interpretación no es absoluta, porque en años anteriores les he explicado que la palabra Bereshit tiene 70 interpretaciones, así como la Torá tiene 70 rostros. Aquí solo tenemos una interpretación que nos permite una visión un poco diferente del proceso creado. No es novedad que las letras hebreas son los obreros de Elohim. La novedad es que esta interpretación nos eleva el pensamiento a lo que existe más allá de Elohim, a lo que estaba antes. De hecho, está implícito que hay algo antes de Elohim o más elevado que Elohim. Pero, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Primero que nada, aquí o en Pekín tenemos que entender que el proceso creativo pasa por las letras hebreas. No importa de qué raza, de qué país, de qué nacionalidad, de qué religión seamos.
el proceso creativo siempre pasa por las letras hebreas. Esto no es exclusivo de los Bene Israel. Y segundo, es para que entendamos que tenemos que unir el cielo y la tierra. Lo difícil aquí es ubicar exactamente qué es el cielo o qué parte del cielo necesitamos, pero esto lo iremos descubriendo durante el año de estudio. Ahora, fíjense algo. La Cábala nos permite saber que Elohim se refiere a la séfira de Binah dentro del árbol de la vida, que es el mundo de la creatividad, que es el mundo de la inteligencia, que es en nuestro cuerpo el hemisferio izquierdo del cerebro. Pero dentro del alfabeto hebreo, ¿qué letra representa a Binah? El tetragrama nos revela que esta está representada por la Hei. ¿Por qué? Para entenderlo tenemos que saber que la Hei es una letra especial. Fue la Hei la que transformó el masal de Abraham y de Sara. La Hei es una vasija, es como un vientre. Nos dice el capítulo 2 del Génesis en su 4º versículo. Ele toledot hashamayim ve'aaretz beibram beyom esot Adonai Elohim eretz hashamayim. Ya sabemos que la traducción no tiene nada que ver con lo que nos dice verdaderamente el texto original, pero esto se traduce así. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra cuando Hashem el Eterno hizo la tierra y los cielos. Así está traducido, pero en verdad dice, este es el trabajo, porque Toledot, si bien se traduce como generación, Toledot es trabajo. Este es el trabajo del cielo y la tierra, que Adonai y Elohim hicieron para Abraham, la tierra y el cielo. La palabra Beibram, los maestros de la Cábala dicen que debe leerse para Abraham, porque está escrito con una Hei pequeñita, que es la Hei la que le fue colocada en su nombre para pasar a ser llamado Abraham. Y es esto lo que le permitió proliferar, lo que le permitió engendrar vida. También podemos ver que los valores se invierten en el texto. Primero está el cielo y la tierra y luego está la tierra y el cielo. Aquí claramente tenemos instrucciones del nivel de Neshama proveniente de la séfira de Gesed, ya que Abraham es el arquetipo de esta séfira. Pero ¿cuáles son estas instrucciones? Las instrucciones son modelar el ideal con la manifestación y hacer de la manifestación el ideal, el cielo. Ahora fíjense qué interesante, que la Hei matemáticamente es la única letra que está sola cuando tratamos de completar el 10, que es el nivel de completud, el 10 de los 10 niveles de la Sefirot. Fíjense, por ejemplo, si sumamos el 1 con el 9, tenemos 10. Si sumamos el 2 con el 8, tenemos 10. Si sumamos el 3 con el 7, tenemos 10. Si sumamos el 4 con el 6, tenemos 10. Pero el 5 tiene que sumarse con sí mismo para poder lograr el 10. El 5 queda solo en medio de esta décima de números. La Hei es la única letra que se completa a sí misma. Por eso, para engendrar también Sarai, tenía que tener la Hei. Entonces, la Yud de Sarai se divide en dos y una pasa a ser la Hei de Abraham y la otra pasa a ser la Hei de Sara. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Que hay una asociación entre Adonai y Elohim. Adonai es el nombre del mundo de Malhut y Elohim es el nombre del mundo de Binah. La Torá pareciera estar diciéndonos
que la asociación entre estos dos mundos pasa por Gesed para modelar este ideal. Tenemos que entender también que al colocarle la Hei a Abraham, se creó un equilibrio en su Gesed, le otorgó un poco de rigor, lo cual le permitió engendrar, pues ninguno de los extremos engendra, solo el centro, solo el equilibrio puede proliferar. También podemos ver que en este capítulo 2 aparece la creación del hombre, quien es creado del polvo de la tierra, pero tierra en este caso dice Adama. Aquí no dice Eretz, y dice sopló en su nariz aliento de vida, pero en hebreo dice Nishmat Hayim Vaihai Adam le Nefesh Haya. Le sopló alma de vida divina y el hombre cobró vida. Los sabios nos explican que esta Hei pequeñita fue lo que le insufló a Adán. Pero, ¿qué es el Nefesh? El Nefesh es el nivel básico del alma, el nivel biológico. Pero al insuflar la Hei le dio una aspiración hacia lo divino, un deseo, que es lo que se despierta en nosotros cuando empezamos a desear acercarnos al Creador. Es esta Hei la que se despierta. En el Midrash, Rabbi Tashum dijo, con una bolsa, si pinchas un agujero en su costado con un alfiler, todo su aire sale de él, mientras que la persona está hecha con todo tipo de huecos y agujeros y su aire no sale de su cuerpo. ¿Quién podría hacer tal cosa? Ahora, ¿qué sucede cuando esta Hei se despierta? Sucede que empezamos a recorrer la Torá, ya sea conscientemente o inconscientemente. La Torá, para que sepan, también es llamada Reshit, es llamada objetivo. Y según los maestros, lo que hacemos es desarrollar esa Hei, que no es una chispa divina, es una estructura informática implantada en la célula y que en Abraham estaba pequeñita, pero cuando vamos a la parashá Azinu, que es una de las últimas parashot, en el capítulo número 6, vemos una Hei en mayúscula, que es el hombre desarrollado después de incorporar la Torá en su neshama, en su alma. Y estas son las leyes cósmicas en el nefesh para subir hasta la neshama. En fin, mis amigos, esta es una parashá fascinante y podremos pasar años analizando y estudiando solo sus primeros capítulos. Yo sé que hay mucha profundidad aquí y que las personas nuevas quizás no puedan entender todo lo que está aquí dicho. Por eso les invito a ir a la página web, porque ahí están todas las parashot de los años anteriores y eso les va a permitir nivelarse en el nivel en donde estamos hoy en día. Me despido con todas estas reflexiones, deseándoles entonces Shana Tová, un muy buen año, próspero en salud, en amor, en Parnasá y en Mesumanim. Mesumanim quiere decir mucho dinero. Un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima. Parashá Bereshit 5.